Buenos días, estamos con Héctor Gálvez Campos. Él es un cineasta peruano con ya muy buena trayectoria, es también un consagrado guionista. Como todo buen cineasta latinoamericano, de todo, ha hecho documentales, ha hecho ficciones y es una de las miradas jóvenes contemporáneas más interesantes de nuestro cine. Héctor, ¿cómo estás? Nos gustaría también que tú mismo te presentes, ¿no? Bueno, lo primero, gracias por lo joven, pero creo que ya no tan joven. Las canas ya marcan el paso del tiempo. Sí, a lo que has dicho, sí, no, creo que no tendría nada que añadir, sí, he hecho un poco de todo, ¿no? Ficción, no ficción, ¿no? Escrito, he dirigido, he producido también un par de proyectos de, de- de realizadores que me han parecido como interesantes apoyar, ¿no? Entonces, ahora estoy preparando una nueva película que vamos a empezar a grabar en abril, entonces. Héctor, ¿cómo nació en ti el deseo de hacer cine? ¿Ya lo tenías planeado desde el inicio? ¿Apareció en algún momento de tu vida? ¿Cómo fue? ¿Cómo nació? Mira, yo terminé el colegio, ¿no? Creo que como mucho, o bueno, no sé si mucho, ¿no? No sé si la mayoría también, pero algunos jóvenes sin saber muy bien qué hacer. No es que yo tenía claro, ok, termino el colegio y me meto a estudiar cine. No, no, para nada, no lo tenía muy claro. Yo iba a postular a psicología. Yo tenía mis soldaditos, pues, ¿no? Los que le decían encima los cachaquitos, ¿no? Esos de plástico, ¿no? Y creaba como todas mis pequeñas historias, ¿no? Pero siempre cuando jugaba con ellos, como mi ojo era como una cámara. Yo no era consciente de eso, pero siempre, ¿no? Les ponía en perspectiva, primero, segundo término, ¿no? Jugaba así. Entonces siempre había algo ahí, pero nunca se me pasó por la cabeza. Bueno, ya de chiquillo también me gustaba, había un programa de cine en Perú que se llamaba, Magazine, algo así, no me acuerdo muy bien, pero más allá de las críticas y de hablar de las películas, me gustaban los momentos de cuando pasaban el making of, ¿no? Cómo se hacían las películas. Eso me gustaba un montón. Pero, y entonces, en un momento creo que decidí no postular a psicología y llevar pequeños cursos de producción de televisión. Y producción de televisión porque creo que a mí mismo me daba miedo decir, quiero dedicarme al cine, ¿no? Entonces creo que era como, bueno, trabajar en la televisión, ¿no? Algo que para mis padres también los iba a dejar un poco más tranquilos, ¿no? Porque yo crecí en un barrio como en la periferia de la ciudad de Lima, entonces decir a mis padres, quiero hacer cine, era como, no sé, pues como si quisiera decirle, quiero ser astronauta, algo así, ¿no? Era como, entonces, un punto como de inflexión, ¿no? O estos hitos, ¿no? Que ya marcan tu vida fue, primero, haber leído a un escritor peruano, cuentista, Julio Ramón Ribeiro. Cuando yo leí sus cuentos, yo me acuerdo que estaba acabando el colegio, ¿ya? Para mí fue esa, una verdadera revelación, ¿no? De esta antología, La palabra del mudo, eran historias como urbanas, como cercanas. Entonces, de repente ahora suena un poco hasta ingenuo, pero en ese momento dije, mira, puedo contar cosas de lo que pasa a mi alrededor. Para mí eso fue como, literalmente, como es así, pues como un rayo que te atraviesa, ¿no? Y tú dices, puedo hacer, ¿no? Puedo contar sobre, no tienen que ser pues las grandes historias épicas, ¿no? No, puedo contar sobre mi azotea, sobre mi cuadra, sobre mis vecinos, sobre el circo que llegaba al parque en el barrio donde crecí. Mira, o sea, sí puedo hacer eso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que terminé el libro, subí a mi cuarto, cuando compartí el cuarto con mi hermano, y había, ya sé que esto va a sonar así como súper boomer, súper viejo, había una máquina de escribir, porque todavía no había computadora, y me puse a escribir un cuento que al final después se convirtió en mi primer corto, El Colchonero, ¿no? Eso que era un cuento, lo pasé a guión
comillas, ¿no? Y decidí grabar y hice mi primer corto, ¿no? Con amigos, ¿no? Tal, en mi cuadra, en la casa de mis padres era la casa del protagonista, o sea, todo pasaba ahí, ¿no? Y creo que yo tendría ahí, que queda, de 21, 22. Entonces ya, con eso respondo a tu pregunta. En ese momento sentí, mira, esto es, ¿no? Esto es lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? O sea, en el grupo que me movía solamente había un par de amigos que tenían una cámara Super VHS, ¿no? Y con esa, ¿no? Con esa cámara la hice, con un micro ahí de un amigo que hacía como de boom, ¿no? Entonces, ahí fue literalmente donde dije, sí, me quiero dedicar a esto del cine, ¿no? Tú has hecho ficción, has hecho no ficción, como le llamas, documental. Ajá. Pero yo siento que tienes mucha mayor inclinación hacia la ficción, ¿no? ¿Es así? ¿O crees tú que dentro de tu filmografía son géneros que se complementan? Eh, sí, se complementan un poco, es verdad. Lo que pasa es que no sé si, lo que siento es que hay ideas o imágenes que me presentan en cierto momento y digo que es, y algo me hace sentir que eso es mejor plasmarlo en documental y en otras en ficción, ¿no? Pero las ficciones que hago eh, se nutren mucho del documental, se nutren muchísimo del documental. No diría al nivel que son híbridos, ¿no? Aunque lo que estoy haciendo ahora, el proyecto en el que estoy ahora va un poco por ahí, pero sí se nutre mucho del documental o de la ficción. Cada vez que hago mis guiones de ficción, hago mucha etnografía, ¿no? O sea, ¿no? Tengo que situarlo en una realidad, en un sitio particular, estar con las personas con las que después voy a transformar la realidad de ficción, ¿no? ¿no? En una realidad de ficción, entonces me nutro y dejo que eso permee también la misma historia, es como, digo, voy amoldándolo, ¿no? Justamente hablando un poco de cuál es tu forma de trabajo dentro de la ficción, que se nutre de documental, ¿cuáles son tus realizadores, tus cineastas que te inspiran? Tengo un hermano que se fue muy joven a estudiar afuera y ha hecho su vida afuera, ¿no? Y cuando yo le pasé, le mandé, en esa época pues por correo no había todavía subirlo por WeTransfer. Le mandaste su VHS. Exacto, cuando le mandé el VHS y lo vio, me dijo, oye, tú debes ver a un director iraní, Kiarostami. Ya, busqué, ¿no? Y cuando vi su cine, así, digo, así como te decía hace un rato, y después ha llegado muchas cosas, así como te decía Ribeiro cuando vi el cine de Kiarostami, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo hay ahí? Obviamente es claro que eso no es que es la realidad real, como diría Nabokov, ¿no? La realidad hay que ponerle siempre entre comillas, ¿no? Pero cómo lograba esa tensión con la realidad, esa poesía, esa belleza, sí. Y creo que por más que he visto, y hay mucho más otros directores o directoras ¿no? que me gusta, creo que Kiarostami está ahí, ¿no? Es como siempre el que sí, no digo que como mi referente mayor, porque a veces las cosas que hago varía un poco, pero al que más admiro como director. Después, puff, hay mucho más, el cine asiático me gusta mucho, hay un director japonés que no tiene nada que ver con lo que hago ya, pero me parece una locura, las películas Sio Son, ¿no? Sio Son, ¿no? Que tiene una que se llama Vamos a jugar al infierno, ¿no? Una película así como súper violentas, pero radicales y juguetonas. Después hay un director coreano que se llama Lee Chan-dok también, que tiene una peli Poetry, que me gusta mucho. Ya después, obviamente, los latinoamericanos, ¿no? Que los he vuelto a ver para ese nuevo proyecto, porque creo que porque a veces hay uno siente que tus películas se van como que bebiendo de ciertas tradiciones, ¿no? Y lo que llamas eh, crítico,
brasilero Víctor Guimarães, nuevos cines latinoamericanos, ¿no? Entonces, Glover Rocha, ¿no? Es un director que pues, sí, he vuelto a ver últimamente y me gusta muchísimo. Es genial lo de Rocha. Sí, he vuelto a ver. Entonces, eso, ¿no? Hay, ¿Y cuál crees tú que es la esencia del trabajo de la ficción en el cine, ¿no? ¿Cómo consideras tú que es lo particular, lo esencial de la ficción en el cine? wow. Porque normalmente hablamos a veces de, por ejemplo, en el documental de autorrepresentación, ¿no? O buscar que esas realidades se plasmen de la manera más objetiva posible, no sé, ¿no? Tú en antes hablabas de esa importancia de que dentro de tus ficciones, por ejemplo, se nutra mucho justamente de esas realidades a las cuales tú quieres mostrar. ¿Cuál consideras tú que es lo principal, ¿no? Para lograr, digamos, una ficción que a ti te guste, ¿no? Ok, sí, 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 sí. Mira, hay algo como que tiene que ver con la ficción y el cine en particular como esencia, como arte, ¿no? Que es que está en esta, ¿cómo llamarla? Como en esta, como en este filo de navaja o en este límite, ¿no? Donde no se sostiene solo, o sea, donde tiene que desprenderse de las palabras para construir con imágenes. Ahí está la esencia. No digo que el relato desaparece, pero sí que esté en esa tensión, ¿no? Entre la palabra, la historia y las imágenes. La película no está sostenido solo por el relato, ¿no? No está. Ahí está esa esencia que tiene esta otra particularidad que te da el cine, que te la da la imagen, que te la da el tiempo, que te la da el sonido, ¿no? El tiempo me refiero al tiempo cinematográfico. Eso es lo que a mí me interesa, algo que no se pueda sostener solo en el argumento yendo, que tenga una potencia de lo visual, que sin necesidad de desprenderse de este pequeño hilo narrativo, si quieres llamarlo ahí, ¿no? O sugerido, genere su potencia, ¿no? Eh, Tu primer cortometraje ficción, El Colchonero, ya lo has mencionado, fue recibida por la crítica con mucho entusiasmo y sorpresa, ¿no? ¿Por qué crees que gustó tanto? ¿Qué pasaba en el cine nacional en esos momentos, a inicios de... Mira, yo no sé qué pasaba, pero claro, a mí cuando decía que dije, eso quiero hacer también porque sentía, claro, que no quedó mal y yo estaba contento y también porque sí, es como los comentarios que recibía, que escuchaba, ¿no? Como eso. Mira, no sé qué era, pero hay algo ahí que también tiene que ver, obviamente, porque el cine también tiene la manera, o sea, mucho del cine es cómo se hace, cómo se produce, ¿no? No tiene que ver también la mirada, ¿no? El acercamiento, pero también el cómo se hace, ¿no? Y yo me acuerdo que en esa época, digo, estamos hablando de los 90, cercano a los 2000 cuando hice el corto, ¿no? Estaba, claro, estaba la gente que hacía cine en cine, ¿no? En celuloide, y hubo un pequeño grupo que llamaba la movida del video independiente en el Perú, ¿no? Decía, "Ah, vamos a hacer películas con video, que hacían videoarte, que hacían videoclips, ¿no? Entonces, ese espíritu a mí me gustó. Y dije, ah, mira, sí, ¿no? Puedo hacer mis películas en video sencillas, ¿no? Entonces, eso me hizo también atreverme. ¿Por qué gustó? Mira, no, yo creo que porque era, no sé, será porque era una parte de Lima un poquito más, ¿no? De la periferia y no estaba centrado solamente en esa, ya, porque es periferia, es marginal y es achorada y es medio vulgar, sino porque era también, sí, cotidiana, con algo de picardía, pero con algo de lirismo también, ¿no? Personaje que nunca se ve, con esta proyección que hacen de lo que pasa en Colchonero. No sé, esa mezcla de cosas, quizás, el tuyo tampoco es como, ¿no? Eh, pero es muy interesante porque a veces gente la ha visto en YouTube, porque está en YouTube, y me escriben y le siguen, o sea, y porque es un corto hecho pues de manera súper artesanal, ¿no? Súper artesanal y le gusta, ¿no? ¿No? Claro,
que no había como un cortometraje solamente basado en lo que ahora, pues, ¿no? El valor de producción, ¿no? Ahí no estaba la fuerza de ese trabajo, ¿no? Que no había otro. Tus películas se mueven en torno al conflicto armado interno, ¿no? Que vivimos aquí en el Perú entre los años 80, 90. Básicamente en las consecuencias sociales de ese conflicto, ¿no? Tenemos Paraíso, tenemos TNN, ¿no? ¿Cómo decidiste abordar las emociones en tus películas, ¿no? ¿Cómo se expresan tus personajes, ¿no? Sobre todo, pues, justamente en este contexto, ¿no? Del conflicto tan duro, tan fuerte, tan doloroso para nuestro país, ¿no? ¿Son emociones que se desbordan o más bien son contenidas? ¿Cómo decidiste trabajar las emociones en estas películas? Cuando tú me decías de referencias, obviamente yo he citado a directoras, bueno, directores de cine, ¿no? Pero también algo que me ha influenciado mucho ha sido la poesía y particularmente José Watanabe, ¿no? Trujillano, de Laredo, ¿no? Que su poesía sentía que tenía mucha conexión con el cine de Kiarostami, por más que él, como, porque también era un poeta guionista, ¿no? Él era mucho más narrativo cuando escribía guiones, decía, no, la película tiene que ser narrativa, lo otro dejarlo a la poesía, decía él, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de conocerlo. Ya, pero ¿por qué citaba eso? Porque él en una de sus entrevistas decía, cuando hay un drama y logras contener ese drama, el efecto puede ser mucho más conmovedor, ¿no? Y eso es un poco, ahora tu pregunta, eso es un poco lo que yo hago he hecho con estas dos películas que has citado, con Paraíso y NN, que tocan el conflicto armado interno. Claro, que no vamos a ahondar ahí cómo llegué a eso, pero no es algo que yo busqué conscientemente, sino que es algo que la experiencia de vida me fue llevando ahí y volcó en las historias. Entonces, ante algo, como tú lo has dicho, ¿no? Una herida tan grande que tenemos como país de lo que significó todo el tema del conflicto armado interno, particularmente el de los desaparecidos y el del desplazamiento, entre tantos otros, trataba eso, ¿no? De jugar el límite entre la contención. Para ser autocrítico, yo creo que en NN me excedí un poco, creo que ya fue ese efecto de contención, ese efecto de contención fue demasiado, pero sí, era sí, fue si quieres llamarlo una estrategia de abordaje, ¿no? También, claro, puede ser porque entre Paraíso y NN eran dos historias muy distintas. En Paraíso, todo el tema del conflicto armado era algo que subyacía, que estaba ahí como debajo, ¿no? Habían otros conflictos hablando en términos narrativos de los personajes, ¿no? En cambio, en NN era directamente eso, un antropólogo forense, una mujer que está buscando a su esposo desaparecido, entonces ahí está como todo ese universo sí era mucho más cargado, ¿no? Entonces yo quería ver cómo manejaba esa carga, ¿no? De las secuelas de la violencia, que es algo que a mí me interesaba retratar, ¿no? En esas películas. ¿Qué funciones dentro de las etapas de producción de una película eh, son las que más te atraen, las que más te gustan? El guión, de repente la parte más investigativa, ¿no? Porque además resulta que a veces el director de cine peruanos o latinoamericano prácticamente está en todas las etapas, ¿no? Generalmente de él es la idea, ¿no? Y luego entra el guión, ¿no? Y en fin. ¿Cuál de todas esas etapas te gustan más a ti trabajar? Obviamente por mi personalidad, ¿no? Mientras sea más introspectiva la cosa, yo mucho mejor. O sea, el guión y el montaje son las etapas que, no es que yo haga el montaje de la película, pero al final estás con la montajista o el montajista y es trabajo casi, ¿no? De dúo, ¿no? Y el guión, ¿no? Sí. Uno, eso, porque te enfrentas a ti mismo, ¿no? Y claro, y también porque la cosa empieza a emerger. No, 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 obviamente, ¿no?
tú también, ¿sabes? No todas las sesiones de escritura siempre son placenteras, ¿no? Hay días en que no encuentras como literalmente atorado y no sabes a dónde va a ir o cómo es el mejor mecanismo para que funcione. Pero hasta eso después, cuando se abre una puerta, cuando encuentras un camino, solución, es placentero, ¿no? A mí la escritura y después el montaje, que es la escritura, ya no en palabras, sino en la escritura, en imágenes, disfruto, ¿no? No digo que la dirección no, también, pero claro, pero implica otro tipo de energía, ¿no? Tienes que ponerte otra ropa, si quieres llamarle, ¿no? Poner otra capa, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? O sea, no tenemos todo el tiempo del mundo, no tenemos toda la plata del mundo, ¿no? Hay que empezar a adecuar eso que está en el papel a esta realidad que tienes que tienes que ir encontrando para realizarla. Pero a mí lo que me encanta, ejemplo, cuando ya dejo la etapa de guión. Lo que parecen obstáculos te van dando una solución alternativa a eso, que a veces es mucho mejor de lo que tenías en el papel. Eso me agrada un montón. Eso me agrada. No, te digo hasta cómo te imaginas los personajes y llega otra chica, otro chique, otro chico al casting y no es como lo pensabas, pero dices, ah, mira, y te va transformando como el colectivo de actores o un espacio, la locación o una situación, eso me agrada mucho. Creo que lo que me gusta de la dirección es estar abierto a cualquier cosa, obviamente no es que vas a coger todo lo que está ahí lo primero, sino cualquier otra cosa que está y que sientes que puede potenciar esta como esencia que estaba en el guión, ¿no? Eso me gusta muchísimo, ¿no? Y claro, cada vez, eh, particularmente con ese proyecto que estoy haciendo, que la producción también sea un reflejo de la historia que voy a intentar retratar, ¿no? ¿No? Eso me interesa mucho. En esta película en la que estoy, nunca había estado tan metido en la producción como en los anteriores proyectos, ¿no? Es un poco más desgastante, si quieres llamarlo así, un poco más agotador, pero también creo que sí. Lo leí por ahí el otro día, ¿no? Que la producción es tan importante como el guión en una película. O sea, el mismo o sea, la manera de producirla también, ¿no? Afecta en buen sentido a la película tanto como el guión, ¿no? Y es algo como que estoy atento a eso. ¿Y consideras que a lo largo de estos años has conseguido desarrollar un estilo propio en tu cine de ficción? ¿Cuál considerarías que sería ese estilo? Mira, no sé si un estilo propio, porque ya ahí sí yo dejaría que otro lo diga. Lo que sí es que sí siento el universo que me interesa más, ¿no? Que ya después de haber hecho entre documentales y ficción, hay un universo que me interesa más, que es el de la juventud, ¿no? Ya lo he comprobado con este proyecto y claro, lo asocio con Paraíso y después con un pequeño documental que hice en la pandemia, Aula 8, ¿no? Esa etapa de la vida, ¿no? Si quieres llamarlo un estilo, eso me interesa mucho. Obviamente porque conecta con cuestiones personales, ¿no? O sociales de ese país, ¿no? Pero si quieres llamarlo como ese, si ese fuera un estilo, no sé si es un estilo, pero, eh, o por lo menos lo que trato de hacer es que como estilo no tener, como desprenderme, ¿no? De salir de ese lugar cómodo. Ese es mi estilo y quiero hacer las películas siempre iguales, ¿no? No me interesa ir tanto por ahí, ¿no? Más como la temática, el universo al cual me acerco a abordar. ¿Con qué tipo de profesionales, ¿no? que apoyan este proceso, ¿no? te sientes más a gusto? De repente algún asesor de guión, no sé, tu director de casting, tu editor, ¿no? En fin, ¿con cuál de estos profesionales te gusta relacionarte más? Mira, yo lo que te diría ahí, Carlos, es depende del tipo de proyecto. Siempre, eso sí, siempre ha sido con la producción, con la productora o el productor, ¿no? Porque, y como te decía, y más ahora, ¿no? Siento que es como los mecanismos de llevar una película me parecen muy importantes, ¿no?
no, yo no comparto todo bien, digo, es muy generoso y hay distintas maneras de hacer una película, con el director que dice, yo quiero hacer esta película, ya, bueno, a ver, producción, consígame y, ¿no? A mí no me, no, pero también porque me gusta el documental y me gusta meterme, ¿no? En este universo que voy a retratar, ¿no? La producción. Y después, dependiendo del tipo de proyecto, ¿ah? Eh, a veces en algunos con el trabajo de sonido, otros con el director de foto, ¿no? El montaje siempre va a marcar, ¿no? O sea, el montaje sí, siempre va a estar, ¿no? O sea, no podría decir, en todos los proyectos en los que he podido hacer de ficción o no, me interesa siempre solamente una área, o no sé, sí, o un jefe de área de tal de la película, no, ¿no? También en la etapa de desarrollo, de la escritura, me interesa en un momento compartir lo que estoy escribiendo, no tan pronto, cuando todavía está muy crudo, tampoco muy al final, porque ya tengo ideas muy fijas, sino en una etapa como intermedia, ¿no? Y escuchar, ¿no? De compañeras, de compañeros, su apreciación sobre la historia que voy escribiendo, ¿no? Pero depende, sí, sí. Bueno, ya como para ir cerrando, mi querido Héctor, em, ¿cuál consideras tú que son lo básico que debe desarrollar un director de cine, de ficción, ¿no? ¿Cómo consideras tú que debe ser un director de cine? Tal vez como una especie también de, no sé, de consejos, de recomendaciones que tú quisieras darle a alguien que quiera empezar a dirigir una película. Sí, que quizás es no sé si la principal, pero a mí me sirve, ¿no? Entonces, de repente a otras personas también le puedo servir. Ahí está, yo sé que puede sonar un poco gaseoso, pero esta cuestión de la intuición, de esta emoción o de esta sensación que quieres generar con la película. Más allá que todavía la trama no la tengas clara, de que hay algunas cosas que va a cambiar durante todo el proceso que significa hacer una película, que es agotador, pero que haya como esa, si quieres llamarlo como ese corazón que te ha movido y que ha hecho latir, no desprenderse de eso. ¿No? Lo otro que yo creo valioso para un director o una directora es que dirigir no solamente es dirigir a los demás, sino saber dirigirse a uno mismo, ¿no? Saber cuándo callar, cuándo escuchar, cuándo contenerse, cuándo afirmar, porque claro, tampoco es que, ya vamos a hacer lo que todos opinan y porque al final termina algo que no, ¿no? Pero saber escuchar, ¿no? Saber escuchar, saber cuándo defender algo, saber cuándo otra idea que llega, que no es la tuya, puede hacer crecer la película. Es eso, ¿no? Porque la película, digo, acá estoy llevando una serie de cine, la película está hecha de detalles, ¿no? O sea, no hay una decisión pequeña en una película. ¿No? No ser un necio, en pocas palabras, ¿no? La última pregunta ya como para cerrar finalmente. ¿De qué trata tu nueva película? El título es El chico que graba y el título dice de qué va la película, ¿no? Es un chico que graba eventos sociales, matrimonios, 15 años, ¿no? Pero es un pretexto porque este chico con su cámara va mirando su entorno, su mundo, ¿no? Jóvenes que como él están ahí precarizados por el trabajo, ¿no? Y tratando de salir. Y también con la mirada de su cámara, por momentos se centra en ciertas atracciones y empieza a inventar y a narrar, como la tensión entre la ilusión de su mundo interno y la realidad, ¿no? Sobre eso va. Muy bien, Héctor. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer conversar contigo, hablar sobre esto que te apasiona tanto y espero que podamos seguir conversando en otra oportunidad. No, gracias, Carlos. Sí, suerte ahí con la maestría de cine.